La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición de Jehová sea con toda la audiencia que tenemos a través de los medios televisivos. Nos es grato, sinceramente, ser sus compañeros de estudios a través de las páginas de las Santas Escrituras. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en presentarles este glorioso programa, el programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Ese es el propósito de este programa, que toda nuestra audiencia que no se ha vuelto a Dios, se regrese a Dios, vuelva a Dios para que tenga paz y tenga el gozo y todas las bendiciones eternas dadas por nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo. Venimos estudiando siempre el libro de Romanos. En el capítulo 8 quiero que vayamos especialmente al versículo 26. Hemos tratado acerca de otros pasajes. ¿Cómo vivir victoriosos en Cristo? El Espíritu de Dios ciertamente nos ayuda a interceder. En el programa anterior les hablaba de que todos los creyentes pasamos por diferentes luchas, pruebas y aflicciones, dolores, tristezas. Y a veces nos sentimos confusos en el sentido que parece como que no está Dios con nosotros, pero todo al contrario. Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, consolarnos y alentarnos y levantarnos en nuestras debilidades. Ahora, ¿cómo vivir la vida victoriosa en Cristo? Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado. Es la persona preciosa de Dios que nos regaló prácticamente a través de Jesús. Y por lo tanto somos victoriosos en Cristo. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Como persona que es Él nos extiende su ayuda. Nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo orar, cómo debiéramos ciertamente pedir. No sabemos orar como debiéramos hacerlo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado ciertamente a este gran consolador, a este gran ayudador, a este guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu intercede por nosotros, es el abogado, el que pelea nuestras batallas, el que nos lleva de triunfo en triunfo. Es por lo tanto que debemos tener comunión con Él. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso último, nos dice claramente: el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pero el pasaje dice al pie de la letra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces el Espíritu de Dios se nos ha dejado para que nos ayude a interceder, a guiar, nos aconseje, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ahora, en esta intercesión no se expresa en ningún lenguaje como humano ni angélico. Es como el gemido de la naturaleza misma. En este caso no necesita un lenguaje para expresarse. Es un deseo profundo del ser que las palabras son insuficientes para poder comunicar.
pero Dios lo recibe como la intercesión del Espíritu. No hace falta entonces la comunicación verbal. Él entiende lo que el Espíritu quiere pedir en el favor nuestro. Entonces Dios puede entender el deseo más profundo del corazón aún sin nuestra expresión verbal. Por lo tanto, comprende lo que es el deseo del Espíritu Santo para nosotros. Con mayor razón todavía, Dios entiende la intercesión del Espíritu a favor de nosotros. Lo que el Espíritu pide siempre está acorde con la voluntad de Dios. De esta manera nos ponemos de acuerdo con Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué mejor seguridad puede hacer de que obtendremos lo mejor para siempre? ¿Qué mejor seguridad, queridos televidentes? ¿Qué mejor seguridad puede haber de que obtendremos lo mejor siempre? Por supuesto, lo lograremos a través de la ayuda del Espíritu de Dios que se nos ha sido dado por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. El propósito de Dios entonces, en los versos 28 al versículo 30. A la luz de este interesante pasaje, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Todas las cosas. Es decir, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció nuestro Dios, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas estas riquezas de bendiciones están para todos los que creamos en Cristo y andemos conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Entonces el propósito de Dios grande. Finalmente debemos tener paciencia en medio de la aflicción para comprender el propósito de Dios para nuestras vidas y saber que nos ama y que busca lo mejor para nosotros. Nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Nos ha predestinado a ser conformados a la imagen de su Hijo. Nos ha llamado, nos ha justificado y al final nos glorificará juntamente con Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Los sufrimientos nos acercan a Dios. Los sufrimientos nos llevan a perfeccionarnos y a madurarnos más en la vida. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios y por lo tanto contribuye a nuestro crecimiento, a nuestra edificación espiritual. En teoría es una verdad que todos comprendemos, pero cuando estamos sufriendo en medio de las dificultades, nos cuesta aceptarla. Preferiríamos que Dios nos evitara las pruebas. Recuerde que el oro, para que brille más, debe de ser sometido al fuego candente. Lo mismo es la vida espiritual. Para que seamos creyentes bien afinados, debemos pasar por luchas y pruebas. Pero ahí está Dios. No estamos solos, no estamos abandonados. Entonces, la razón principal por la cual se nos dificulta entender esta verdad es que no podemos comprender qué quiere lograr Dios en nuestras vidas a través de las circunstancias difíciles. No lo sabemos, pero debemos entonces depender de Dios en todo aspecto. En este pasaje, Pablo traza el plan general de Dios para llevarnos hacia la glorificación con Cristo.
Si colocamos nuestra aflicción dentro de este marco, es más fácil ver el problema desde la perspectiva de Dios. Todo este proceso se ha diseñado para que lleguemos a la gloria futura que Pablo mencionó al principio del tema. Entonces, la gloria que hará insignificante las aflicciones actuales, tan insignificantes. Ahora, en estos versículos, Pablo trata de darnos un resumen del proceso por el cual Dios nos lleva ciertamente hacia la perfección. Al reconocer cada aspecto de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, forman parte de su plan. Podemos alabarle por lo que Él hace. Por supuesto, la condición para aceptar esto es saber que hemos sido llamados conforme a su propósito. Tenemos que ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús para que Él lleve a cabo su plan en nosotros. Este proceso de perfeccionamiento, conforme al resumen que Pablo nos da, incluye 5 pasos. Primero, Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. No somos desconocidos para Él. Si fuera así, sería difícil que intercediera por nosotros. Sería difícil que se interesara tanto en nosotros. Nos conoce muy bien desde antes de nuestro nacimiento. Desde el principio nos amó cuenta al hacer su plan. Es decir, desde el principio nos tomó en cuenta al hacer su plan en cuanto a nuestras vidas. Nuestra vida y actividades no lo toman de sorpresa. Nos conoce perfectamente bien. Segundo, Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Él nos ha escogido para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación por parte de Dios, como la describe Pablo, va más allá de la salvación. Dios nos ha predestinado a ser su Hijo, entonces a ser como su Hijo Jesús. En otras palabras, su plan para nuestra vida es que lleguemos a ser como Cristo. Dios quiere que haya muchas personas como Jesucristo en el mundo. Por eso podemos estar seguros, queridos televidentes, de que todo nos ayuda a bien. Todos los problemas que pasamos nos ayudan a bien. Todo lo que ocurre en nuestra vida es parte del plan de Dios, que Dios ha diseñado para que lleguemos a ser como Cristo. Nada es el resultado de la suerte o del azar. Dios ha querido transformarnos para que lleguemos a ser como Él. En tercer lugar, Dios nos ha llamado los primeros, es decir, Dios nos ha llamado. Y los primeros 2 pasos que se refieren al plan de Dios para perfeccionarnos, a partir de este paso, Dios empieza a realizar lo que estaba en su plan. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu, Dios nos llama. Este llamamiento no es un esfuerzo inútil de Dios. Pablo indica que en este sentido que los que son llamados llegan a ser justificados. Entonces, somos declarados justos por la misericordia de Dios. Nos perdona nuestros pecados. Dios logra sus propósitos al llamarles. Los que son llamados conforme al plan de Dios reconocen su voz y responden a su llamamiento. El cuarto paso en el proceso de perfeccionar es que Dios nos ha justificado. Esta carta se dedica a explicar la justificación y la manera en que se realiza. Se refiere a la obra de Dios por medio de la cual nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado, porque nos acredita la justicia de Jesucristo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Los que han sido justificados por la sangre de Cristo pueden estar seguros de ser participantes en este plan de Dios, porque Él ya les ha llevado por 4 de los 5 pasos.
Ahora bien, el quinto paso hacia la perfección es también el resultado del proceso. Dios nos ha glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que da por asentada total la victoria nuestra, a pesar de todos los problemas que pasamos, a pesar de todas las vicisitudes, los sinsabores que a veces nos atajan en el camino, pero somos más que vencedores. Entonces, recalco, la perfección es también el resultado del proceso. Dios nos ha justificado. Se fijó en que este paso se describe en tiempo pasado. Antes, al hablar de nuestra glorificación, Pablo presentó como la gloria venidera, según Romanos capítulo 8, verso 18. Pero sin embargo, en este pasaje Dios lo considera un hecho ya consumado. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en la persona de Cristo. Así que cuando Cristo fue glorificado, fuimos glorificados juntamente con Él. Además, esta glorificación lograda a través de nuestra posición en Cristo será consumada por medio del proceso perfeccionador por el que Dios nos está llevando. Dios lo considera algo tan seguro que lo describe como si fuera un hecho consumado. Desde el punto de vista de Dios es una realidad. Entonces, podemos decir con franqueza, vale la pena ser cristianos, cristianos fieles, cristianos santos, puros, temerosos de Dios. Vale la pena ser creyentes genuinos, caminar completamente de acuerdo a las santas escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, por lo anterior debemos tener paciencia en medio del sufrimiento. Sabemos que el propósito de Dios es lograr nuestro bien, nuestro triunfo gigantesco. Él será totalmente glorificado a través de nuestra obediencia, pero también Él será glorificado por medio de este plan y a la vez seremos glorificados con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, 5 pasos en el propósito divino. Primero, conociendo de antemano el propósito de Dios. Segundo, estamos predestinados a ser como Cristo. Y tercero, estamos llamados no por el hombre, llamados por Dios. Y cuarto, estamos justificados por Dios. Y quinto, estamos ya glorificados por Dios. Aunque estamos todavía en este cuerpo débil, en este cuerpo que se corrompe a cada instante y envejece, se deteriora, pero llegará el momento que vamos a recibir nuestra total redención, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vale la pena asegurarnos completamente de que Dios es un Dios altamente glorioso, altamente sublime en todo aspecto. Todos vamos a pasar diferentes etapas de aflicciones, por enfermedades, problemas económicos, a veces persecuciones por causa del evangelio, odiados por las familias, por los amigos, algunas veces, tal vez, rechazados por gentes que son racistas, pero no importa por dónde pasemos, la victoria está declarada en el favor de los que amamos y tememos a Dios. Qué interesante es que usted y yo reconozcamos, no estamos perdiendo tiempo como cristianos, sino al contrario, estamos camino hacia la perfección y la logrará Dios en el tiempo que viene. Lo irá perfeccionando y lo concluirá, porque así está sentado, y gracias a Dios por su misericordia, por su bondad y por sus maravillas. Queridos televidentes, haciendo un poco entre paréntesis, usted está cordialmente invitado a asistir
a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. La iglesia Asamblea de Dios tiene el evangelio completo. El evangelio completo, esto quiere decir que creemos en todos los dones, creemos que Cristo viene, que habrá una gran tribulación, creemos que habrá un milenio, habrá también juicio en toda la faz de la tierra. Y creemos también que habrá nuevos cielos y nueva tierra donde moraremos los justos. La iglesia Asamblea de Dios, el propósito de ella es edificar la gente para ser salva. Edificarlos a través de la palabra. Y este es el propósito, como usted nos viene escuchando ya desde algunos días. Estamos tratando con la ayuda de Dios de llevarlo mejor para que usted sea pulido, embellecido en Cristo Jesús. Recuerde nuestra dirección. Estamos aquí, esquina con la Avalon y la 42 Street. Estamos dispuestos a gozarnos juntos. Venga para ser bendecido. No venga con el propósito de criticar porque se va a ir enfermo. Véngase a recibir de Dios las bendiciones que Él tiene y saldrá prosperado, bendecido en su propia vida. Porque hay personas que cuando van a visitar algún lugar, van ciertamente a pesquisar y a murmurar, pero no vaya así como muchos lo hacen. Vaya con un corazón o venga con un corazón dispuesto a ser bendecido por Dios y a ser un adorador hacia Dios. Entonces Dios lo colmará de sus benditas bendiciones. Ahora bien, también queremos decirle que los servicios, los miércoles, tenemos estudios bíblicos intensivos que fortalecen el corazón de nuestros hermanos y de nuestros amigos. El día viernes, otro servicio muy importante. El domingo por la mañana tenemos un gran devocional donde la presencia de Dios se hace palpable también en la vida de los adoradores. Tras de ese gran devocional tenemos el estudio bíblico para los adultos, para los jóvenes, para los niños y niñas. Y queremos que usted sea parte de estos estudios. El domingo por la noche presentamos un mensaje candente, precioso, de impacto. Y entonces queremos que usted participe de ese servicio de las 5 de la tarde. Tenemos una hora de oración los domingos por la tarde a las 4, de 4 a 5. Hay un grupo de hermanos orando, intercediendo. Y comenzamos entonces, terminando esa oración, inmediatamente con las alabanzas. Y después viene la bendición de la palabra de Dios. Y el culto no dura mucho, pero es un servicio corto, pero fecundo, precioso y glorioso. También queremos decirles a todos nuestros televidentes, si usted es tocado por el Espíritu de Dios, a donar una ofrenda especial, no importa la cantidad que sea, la que Dios ponga en su corazón, envíela a la dirección que aparece en nuestro programa ahí al pie de su pantalla. Envíelo a nombre de la iglesia Roca de Luz Eterna, money orden o cheque. Envíelo a ese nombre, iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Y si no, vean nuestro número también de cuenta en la pantalla y entonces deposítelo en el Banco de América a nombre de la iglesia Roca de Luz Eterna con ese número que aparece ahí. Y por lo tanto les estamos agradecidos a todos ustedes por ser gentiles en donar cualquier ayuda que sea posible y podamos continuar con estos estudios de edificación para muchas gentes, porque es la forma que podemos tocar muchas vidas. Podemos entrar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Y por lo tanto, mis amigos televidentes y hermanos, les agradezco con todo el corazón su ayuda económica, y a aquellos que son cristianos les agradezco sus oraciones para que Dios nos dé las fuerzas físicas y espirituales
y la capacidad mental para poder transmitir estas verdades supremas con todo el esfuerzo. En el próximo programa trataré de hablar sobre más que vencedores en los versos 31 al verso 39. Y espero que usted no se pierda esa otra parte de ese programa del capítulo que venimos estudiando de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39 va a ser el próximo programa. Queridos televidentes, quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios que Dios restaure su vida, su matrimonio. Esto es con aquellos que necesitan ser restaurados, que necesitan ser bendecidos. Aquellos que se encuentran enfermos, también quiero orar por ustedes. Los que están en las cárceles y están deseosos de salir, vamos a orar para que Dios opere ese milagro de que usted pueda salir de la cárcel y salga, pero para glorificar a Dios con todo su corazón. Divino Padre, hay personas que están en sus hogares, en hospitales, que están en las cárceles, otros en lugares de convalecencia, pero que abren su corazón en verdadero arrepentimiento. Te están invitando a venir a su corazón. Te ruego que entres en tu misericordia y tomes posesión de sus vidas y hagas de ellos, Señor, tus hijos, tus hijas. Santifícalos a través de tu verdad y a través de tu sangre preciosa. Al mismo tiempo, Dios, perdona cada pecado, toda inmundicia. Y, oh Dios amado, escribe sus nombres en el libro de la vida. Nunca jamás se ha borrado sus nombres de ese libro. Te ruego también por los que padecen terribles problemas, sean resueltos en el nombre de Jesús. Los que están enfermos también reciban la victoria de la salud en sus cuerpos. Atamos al hombre fuerte de toda epidemia, de toda enfermedad, de toda epidemia. Ordenamos que salga en el nombre de Jesucristo. Desatamos el poder de la vida, el poder sanador, y declaramos la vida abundante que Cristo nos ofrece en Juan 10:10. Declaramos esa vida abundante para todos nuestros televidentes que ahora se arrodillan clamando en arrepentimiento, y aquellos que claman con todo el corazón para la salud. Los bendecimos y declaramos tu palabra sobre ellos. Bendito Jehová, en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosos, ha sido un placer haber estado con ustedes en este día. Gracias por su paciencia y gracias por sus oraciones. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.